y hoy, bueno, yo soy Javier Garmendia, ahora me presentaré un poco más formalmente. Básicamente hoy tenemos un webinar bastante técnico y especializado, que quizá sea tan especializado que no hemos conseguido que la gente lo priorice en su agenda, pero vamos a hablar de la sistematización de procesos en una constructora desde nuestra experiencia tanto digital como no digital. Y a ver si me deja pasar las diapositivas. Nada, a modo de intro, bueno, pues por favor silenciad los micrófonos, prestad toda la atención que podáis o que eso sea posible con vuestro ajetreo diario y, bueno, lo normal que solemos hacer es que no haya interrupciones, pero que si deseáis, pues adelante porque pues en este caso lo haría bastante más dinámico si las dudas que hay se plantean según salen y no esperamos al final, ¿vale? En principio, es un webinar bastante corto porque vamos a repasar, digamos, teóricamente 4 ideas básicas y luego hay una parte práctica que no, no creo que lleguemos a 30 minutos, pero iremos navegando algunas de las formas más prácticas para llegar a sistematizar procesos en una constructora. Y nada, y al final tenemos una sesión o un bloque guardado para las preguntas. Así que nada, sin más dilación, vamos a dar comienzo con esa introducción y bueno, y quién soy yo y de por qué sabemos un poco de esto. Bueno, básicamente soy ingeniero de caminos y tengo experiencia en algunos proyectos bastante grandes de infraestructuras y sobre todo en esta parte que nos atañe hoy, en la sistematización. Pues puedo decir que he estado sobre todo trabajando los últimos 5 años previos a fundar ODEI en la constructora donde fui el responsable pues precisamente de establecer procesos de trabajo y una sistemática empresarial. Así que hoy en concreto sí que tengo cierta experiencia personal con el ámbito que cubrimos en el webinar. Y luego, por otro lado, pues ODEI como tal, que es una empresa que se dedica a ayudar a constructoras a digitalizarse para aumentar el control y aumentar la productividad, pues a lo largo de los 4, que ya casi 5, sin el casi 5 años de vida, pues nos hemos reunido con más de 1000 empresas del sector y al final no, pues nos hemos convertido en un referente o en un buen radar de cuál es el estatus del sector y creemos que tenemos bastante conocimiento en ese sentido y podemos tener esa vista un poco más cenital de qué es lo que hacen otros que funciona para pues, intentar difundirlo y conseguir bueno, pues esa mejora del sector en general, ¿vale? Y básicamente el fundamento del webinar pues viene de lo que hemos visto que falla, ¿vale? Normalmente estamos viendo que muchas constructoras pues tienen ciertos procesos, pero hay muchas cosas donde mejorar y entonces este webinar pues es un esfuerzo eh, por distribuir ese conocimiento que hemos ido adquiriendo. Simplemente y como punto de inicio, y ya entramos en el bloque 1 de teoría, una definición del libro de lo que es sistematizar, ¿no? Que voy a pasar un poco de puntillas porque no me gusta ir al libro, pero básicamente sistematizar un proceso es organizar sus pasos de manera repetible para mejorar su eficiencia y control. Para mí aquí una de las claves es hablar de organización de pasos y de repetición, ¿vale? Esto es una de los guiños que tenemos que matizar a la hora de describir lo que es una sistemática de trabajo. Pero ya desde un punto de vista ya más propio de cosecha propia, para mí, ¿qué es una sistemática de trabajo? Bueno, pues es una forma de trabajar en la cual encontramos repetición, en la cual encontramos una forma de trabajo que es transversal a toda la organización y que no es un tema mío propio de yo me organizo así, sino que es un tema de que toda la organización se organiza de una manera para alcanzar un engranaje, ¿no? que conecta bien y que dejamos de depender del preguntar cómo está esto otro y empezamos a trabajar como un único ente, un único ente y empezamos a ser, digamos, una organización de organizados. Y la tercera pata, y para mí más importante quizá, es que sea automático. ¿Y esto qué significa? Pues para mí un proceso que es sistemático es un proceso que no se cuestiona, ¿vale? Que hay
que se ejecuta sin pensar, o que está pensado pero que no hay que replanteárselo cada vez que se ejecuta, ¿vale? Y luego hay otra componente de esa parte de automatizar el proceso, que es que no se hagan excepciones. Y aquí, para mí es algo bastante importante esto de hablar de la excepcionalidad, ¿no? Porque hay veces que un proceso va a ser una sistemática de trabajo, vamos a tener que operar de una manera, y si lo tenemos distribuido a lo largo y ancho de la organización, en el 90% de las veces va a ser un tema que aumenta la productividad, pero igual hay veces que el proceso per se no tiene demasiado sentido. Sin embargo, por sistemática lo tenemos que ejecutar, ¿vale? Y esto es el sin excepciones, que es lo que nos ayuda a que nuestra empresa sea profesional y no tengamos que replantearnos el proceso cada vez que lo abordamos. Vale, ahora eso es bastante complejo de entender así quizá de manera tan teórica. Enseguida hacemos unos ejemplos que se alinean con estas tres pilares. Bueno, y aquí por hacer una referencia al fútbol, básicamente yo cuando hablo de sistemática me gusta poner el ejemplo del pase al hueco, ¿no? En el fútbol profesional, cuando se hace un pase en un sitio donde no hay nadie y casi sin mirar, como hay Ronaldinho, pues básicamente Ronaldinho sabe que ahí hay una persona porque lo tiene tan estudiado y lo tiene tan sistematizado que no tiene ni que preguntar ni que mirar, ¿no? La persona está ahí, le paso el balón y sé que lo va a coger. Y en este sentido, es un ejemplo como muy tonto, pero sí que es un poco lo que, en ODEI internamente intentamos implementar, que es una forma de trabajo que sea un engranaje perfectamente engrasado para que seamos buenos y seamos productivos, ¿vale? Que es ahora a donde vamos. Partiendo de lo que es la sistematización, ¿por qué es importante específicamente en la construcción? Bueno, empezamos hablando por la sistematización en general, ¿vale? En una empresa cualquiera, como puede ser ODEI, que hacemos software, o como puede ser la tienda, la zapatería de la esquina, es lo que nos permite actuar como organizaciones, ¿vale? Y no como desorganizaciones. Para mí esto es un concepto interesante, ¿no? Precisamente el hecho de tener un proceso, una sistemática, es lo que nos organiza. Pero en la construcción vamos más allá. Es decir, la zapatería pues, tiene unos procesos, pero casi nunca depende su resultado de esos procesos. Sin embargo, en una obra, aquí es cuando ya empezamos a hablar ya de que la sistematización es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque nosotros tenemos regulación, tenemos requisitos, tanto contractuales como legales o técnicos, ¿vale? Tenemos que conseguir que lo que se construye cumple unos estándares, que cumple con unos plazos y que cumple con una legalidad. Y entonces, todo ese marco regulatorio y contractual nos establece unos requisitos de que tenemos que operar con sistemática. Por lo tanto, en la construcción se convierte en esencial. En la zapatería es un nice to have, es algo que está bien tener, pero cuando hablamos de construcción es fundamental. Y para intentar entender mejor qué es la sistematización y cuál es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Si a mí me viene un auditor a mi obra y me dice, ¿cómo te aseguras de que tu empresa o tu obra tiene tal? Y como tal puede ser, ¿cómo te aseguras de que todos tus vehículos tienen la inspección la última inspección de circulación o de trabajo al día? Y ahí la respuesta buena es porque tengo un sistema, ¿vale? Pero un sistema no es aleatoriamente cuando a Paco le interesa, va a la guantera y comprueba que la documentación está en orden. Eso no es un sistema porque depende, ¿vale? Y volviendo atrás, depende de que Paco piense y depende de que Paco se entere del proceso. Si yo he establecido un sistema de trabajo, Paco no tiene que pensar, Paco solamente tiene que ejecutar. Y Paco, el sistema le alerta y Paco va y comprueba, ¿vale? La diferencia entre tener una norma ISO
que el papel lo aguanta todo y en realmente tener un proceso es lo que reside detrás, que es una sistemática de trabajo y posiblemente un software o un programa que sea lo que me estructure todo ese proceso. Pero luego entramos más a los detalles. Simplemente quería hacer un guiño de qué es un ejemplo de un sistema, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo me aseguro yo de que mi empresa ha comprobado la limpieza del fondo de la excavación de la cimentación del estribo sur? Y tú te preguntan así, te decides el director de calidad y dices, bueno, pues si tienes las cosas bien claras, si tienes la certeza de que puedes poner el brazo y te la juegas, dices, porque tengo un sistema. Y porque sé que si tengo un sistema rígido, ¿vale? Y volviendo aquí atrás, si tengo un sistema rígido, el que ha ejecutado, el encargado que ha acabado la zapata, no ha tenido que pensar, no ha hecho excepciones y para seguir avanzando con su trabajo ha tenido que comprobar eso. Y yo, si lo tengo sistematizado, tengo la certeza de que eso se ha hecho, ¿vale? Más ejemplos, ¿vale? Porque creo que es importante que todo esto que hemos hablado hasta ahora, por cierto, aprovecho y doy la bienvenida a dos personas que se acaban de unir. En una constructora no todo lo que hablamos es de prevención puramente dicha o de calidad o de medio ambiente, ¿vale? Hay ciertos procesos, sobre todo, bueno, empresas pequeñas, también grandes, pero bueno, procesos que muchas veces en empresas más pequeñas son más desestructurados y que estructurarlos y sistematizarlos supone un aumento de productividad y de control altísimo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando recibo una factura? ¿Vale? ¿Cuál es el flujo de trabajo que sucede en el momento que a mí me llega una factura? La revisión de que está ok, la imputación en los costes, el envío de esa factura a la contabilidad, el pago, el seguimiento, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, es un tema de sistemática de proceso puramente dicho, pero aplicado a la administración, a las finanzas, ¿cómo podríamos tener, por ejemplo, otro proceso para a la hora de certificar unos avances o en el momento que se abre una obra, pues para notificar el centro de apertura, para firmar las actas de replanteo, o hablando de calidad, pues por ejemplo, lo que hablábamos antes de repasos, de listados de repasos antes de finalizar un trabajo, o qué pasa cuando tengo una desviación, algo que no está acorde a un plano, cómo lo identifico, cómo lo comunico, cómo le doy un seguimiento a eso, ¿vale? Eso, nosotros, también para los que os habéis unido tarde, en todas estas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de nuestros años de historia, hemos visto que el 100% de la gente nos diría, tenemos un proceso, pero la realidad es que el 90% de gente tiene un papel que marca un proceso, pero que no cumple los atributos de un sistema, ¿vale? En nuestra opinión, ¿vale? Luego cada cual siempre tiene sus opiniones, pero en mi opinión, tener un papel que me diga, sí, cada vez que acabo el hormigonado compruebo A, B y C, ese papel está muy bien, pero estás dependiendo de que alguien vaya y lo compruebe. Y hay veces pues, que esto se puede, digamos, maquinar de alguna manera, hacer que sea un engranaje y que no puedas avanzar al siguiente punto hasta que no hayas cumplido con esos puntos, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, en prevención, pues se me ocurrirían 150 ejemplos de cosas que deberíamos de sistematizar y que a día de hoy seguimos dependiendo un montón de la voluntad de la persona que está en la obra y que quiere comprobar una serie de cosas. Vale, nosotros, bueno, yo en esto, también para los que os habéis unido tarde, tengo cierta experiencia en proyectos grandes porque bueno, estuve involucrado en establecer los procesos de control de la calidad, seguridad, salud y medio ambiente de una empresa en Escandinavia. Y bueno, hay otro contenido online que habla más en concreto de la parte de sostenibilidad con un montón de ejemplos de sistemas que montamos para que fueran rígidos y para que no se escapara, digamos, nada de nuestras manos, ¿no? Y en ese caso, cuando alguien nos preguntaba ¿cómo te aseguras de esto? La respuesta siempre era porque tengo un sistema. Y eso es lo que al final nos hizo ganar un montón en cumplimiento, ¿vale? Compliance, pero también nos redujo un montón el riesgo de que algo salga mal, el riesgo de que
una factura se quede sin computar, el riesgo de saltarme un paso clave dentro de una certificación o el riesgo de que se me olvide comprobar una medida de seguridad, ¿vale? En general, un sistema nos reduce el riesgo. Y digamos de forma secundaria, pero súper importante también, porque lo más importante obviamente es dar cumplimiento con lo que nos pide la ley y el contrato. Después es reducir los riesgos, pero luego no nos olvidemos que otro de los grandes problemas de la construcción es que trabajamos muchísimo en vano o repetimos un montón de cosas de forma muy manual, muy tediosa y si nos dedicamos a la seguridad, salud, a la calidad o al medio ambiente, nos podemos dar cuenta de que fácil el 20% o 25 o 30 de nuestra semana se va en trabajo repetitivo, se van en cosas que ya se han hecho y que deberíamos realmente, en la medida de lo posible, automatizarlo, ¿no? Entonces, el tener un sistema también indirectamente nos ayuda a aumentar la productividad y eso es un tema más personal de la gente que se dedica al PRL, a la prevención, a seguridad, salud, calidad, etcétera. Vale, y aquí ya pasamos a la parte práctica, llevamos más o menos 20 minutos de teoría. Simplemente quiero hacer un guiño a cómo o qué maneras hay de implementar sistemáticas, ¿vale? Y yo aquí lo he intentado resumir en tres opciones. La opción A, por llamarlo de alguna manera, es la tradicional, la que estamos acostumbrados actualmente, que es en base a herramientas flexibles. Por ejemplo, el Word o el Excel, ¿vale? El 90%, 97%, me atrevería a decir, de constructoras hacen los puntos de control en Excel o en Word. Esto está bien, pero exige una cultura empresarial brutal, porque eh, yo si no hago el punto de control, no pasa nada, el Excel me lo aguanta todo, si falta nadie se queja, nadie, no se avisa, puedo pasar al siguiente tajo y no pasa nada, ¿vale? Bueno, es una forma de trabajo más o menos mediocre, por decirlo de alguna manera. Si yo le pido, por ejemplo, a una subcontrata, oye, pásame la documentación de toda la gente que tiene que entrar en esta obra, porque yo como contratista tengo la responsabilidad de verificar que tienen todos los cursos y va y me pasan un zip o me pasan un acceso a un Dropbox o a un Drive. Bueno, herramientas tradicionales, pero exigen que yo me meta una pechada de trabajar a comprobar que todas las personas que van a ir a la obra tengan el documento en orden, que el documento no esté caducado, por ejemplo, que el documento sea de la persona que tiene que ser y no sea de otro. Esto es un montón de trabajo y si, por ejemplo, a una persona le falta el documento, yo no tengo barreras para que esa persona no vaya a la obra, ¿vale? O sea, podré avisarle otra vez si tengo voluntad y si no me salto el proceso y tengo que repensar, oye, a este le puedo habilitar o no. Sin embargo, llevándolo al extremo, imaginemos que tenemos un sistema de controles de acceso con un torno en la puerta de la obra y un software que nos dice fulano de tal tiene este QR de acceso hasta que no tenga todos los checks en verde de todos los documentos que tiene que subir, no le doy acceso, ¿vale? Eso es un sistema, porque eso es un sistema rígido, ¿vale? Porque eso es, hasta que no tiene todos los checks, hay un freno natural a que esa persona pise la obra. Entonces, ya entiendo que entenderéis ahí la diferencia. Cuando viene una auditoría y yo les digo, no, tengo un sistema en Word y en Excel, pues puede pasar la auditoría. Pero solo pasa porque el 90% de la gente lo hace así. En realidad eso no es un sistema, eso es un apaño, ¿vale? Si tengo un sistema de verdad rígido, ¿vale? Si tengo un sistema rígido, esto es un proceso que es estructurado y tiene un bloqueo. Si la persona no tiene las 5 bombillitas o los documentos que tiene que tener, si no los tiene todos en verde, lo bloqueo, no lo dejo seguir. Y aquí es cuando yo tengo que también hacer un poco de abogado del diablo y decir, bueno, ya, pero una obra no puede tener tantos bloqueos, porque entonces no construiríamos en la vida, ¿vale? Si por cada persona que tiene que venir a la obra
tengo que tener absolutamente todo en regla. Tengo que validar, pues esto quizás sea válido en proyectos de infraestructuras gigantes de más de 50 millones, donde, por ejemplo, o de alta seguridad, ¿no? Pues una mina, un túnel, un proyecto de interés estratégico nacional que tiene un montón de requisitos de seguridad y demás, bueno, ahí pues se establecen sistemas más rígidos. Pero naturalmente en una obra de una reforma o lo que fuera, pues tenemos que encontrar un equilibrio entre algo que no sea esto, porque a mí esto me parece un poco mediocre y nos lleva un montón de tiempo, sobre todo a nivel egoísta. Joder, esto nos lleva un montón de tiempo. Pero por otro lado, esto tampoco tiene sentido. O sea, imaginemos que tenemos una empresa que pinta cuartos de baño. ¿Vale? Eso es una constructora, en realidad. Lo que pasa es que los proyectos son de 1.000 a 10.000 euros, por decir una barbaridad. Y que tienes que tener toda la documentación en regla, si no, no pintas el baño. Pues probablemente no pintarías ni la mitad de baños de los que crees, porque eres demasiado rígido. ¿Vale? Entonces, entre una y la otra, nosotros, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta pues, hablar de los sistemas que son semirrígidos. ¿Vale? Por ejemplo, pues un sistema que te estructura la información, pero que no te bloquea. Esto significa que, bueno, pues cada usuario, tú tienes la documentación bien ordenadita y bien estructurada, pero que si no la tiene, dependa de la voluntad de una persona el echarte para atrás o no. Aquí la diferencia, ¿cuál es? Que si yo tengo un sistema no rígido, ¿vale? Un sistema estructurado pero sin bloqueo, no dependes de tanta gente, de las decisiones de tanta gente. Volviendo súper atrás, al principio de todo, ¿vale? Un sistema lo que te hace es que nadie tiene que pensar, pero a la vez, ¿vale? O sea, solamente tiene que pensar uno, que es el que define el proceso, pero, digamos, el sistema no te bloquea porque el sí o no final depende de una persona. Entonces, ahí hay un equilibrio bastante fino, bastante bueno. Perdón, no me he ido ahí. Que a mí me parece interesante y eso es lo que llamamos un sistema semirrígido de control. Pero bueno, tampoco nos tenemos que romper la cabeza, porque aquí, como en todo, en el equilibrio está la virtud. En mi opinión, pues hay cosas que son más importantes, que tenemos que tener un sistema rígido. Hay cosas que pueden pasar más de puntillas y pueden ser una herramienta un poco más flexible. Y habrá cosas que podamos usar un sistema semirrígido. ¿Vale? Aquí, para mí, no tiene sentido predicar que siempre haya que ir a lo más rígido, a lo más difícil. No. Hay ciertos procesos que pueden ir por vías semirrígidas, no pasa nada, o por la idea de un jefe de calidad o de alguien que establece procesos, sería encontrar la combinación ideal para cada empresa y para cada organización. ¿Vale? Y ya con esto damos por finalizado la parte más teórica y sí que voy a hacer un poco de hincapié en enseñar algunas funciones de ODEI, pero no es una demo ni mucho menos. Simplemente quiero traer a tierra algunos de los ejemplos de sistemas semirrígidos, por ejemplo, pues en este caso que nosotros en ODEI hemos visto que eran bastante prácticos y que podían ser de interés. ¿Vale? Entonces ahora, si me permitís, voy a compartir la otra pantalla que tengo. Vale, ahí. Bueno, voy a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Antes de nada, para los que no conozcáis ODEI, ODEI es una plataforma una plataforma en la nube para el seguimiento y control de obras, de construcción específicamente, pero que tenemos muchas funciones orientadas a la calidad, medio ambiente y seguridad de salud, ¿vale? Desde algo tan sencillo como intercambios documentales o cosas más avanzadas como los listados de repaso o la gestión de desviaciones o la gestión de la documentación a nivel personal. Voy a empezar por algo tan sencillo como el ejemplo que he puesto antes de las lucecitas dentro de un proyecto, ¿vale? Voy a entrar aquí, voy a elegir un proyecto que, por ejemplo, es un proyecto demo con datos de prueba y yo estoy colaborando en una obra, en una constructora, imaginemos que en este caso es mediana, ¿vale?
Yo dentro de este proyecto tengo una serie de colaboradores que son pues, los operarios y la gente que va a trabajar en mi obra. Y volviendo al ejemplo de antes de la documentación de cada una de las personas. Yo podría tener, por ejemplo, un Google Drive con toda la información de todos mezclada o una carpeta por cada persona. Sin embargo, por ejemplo, en Odey, lo que nos permite es tener una ficha de cada persona, ¿vale? Y cada persona puede tener su documentación asignada, ¿vale? De forma que, de una manera semirrígida, yo tengo la documentación de cada persona asociada a este perfil, ¿vale? El Albert, que puede trabajar en mi empresa o puede ser un colaborador externo, yo le diga, oye, súbeme tu documentación, pero no me la mandes por email ni hagas ninguna chapuza. Súbetela a tu perfil y yo la veo desde ahí, la puedo consultar. Y cuando a mí me auditen, yo voy a saber en todo momento dónde está la información que necesito tuya, porque sé que la tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo 2 documentos que si los abro se van a descargar, o sea que tampoco los voy a abrir, pero bueno, por ejemplo, aquí podría tener el carnet de conducir. O si fuera un operario que está soldando, pues tendría la manipulación de soldaduras o lo que fuera. O si trabajo en altura, el curso de trabajo en alturas. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De sistematización de una cosa tan básica como los certificados o los diplomas de los permisos de de cada operario o de cada colaborador del proyecto. ¿Vale? Otro ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es qué hacer con, por ejemplo, pues las facturas que nos llegan. ¿Vale? Pues en Odey, pues, si nos llega una factura, en caso de que vayamos, por ejemplo, a llevar los costes con Odey, ¿no? Vale, yo simplemente doy ejemplos, pero que pueden ser extrapolables a otras disciplinas. Y doy ejemplos, por ejemplo, del módulo financiero, porque creo que dentro del rol de alguien que lleva la sistemática de procesos, los procesos financieros son algo que hay que tener realmente en cuenta, ¿vale? Porque si cada obra lleva el control de costes como a ellos les apetece, lo que estamos haciendo es exponernos a que haya descontrol y a que haya riesgo. Entonces, para mí, el seguimiento de la calidad tiene, en cierta manera, o cubre también parte financiera. Por eso lo menciono, ¿vale? Nos llega una factura, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí se imputan las facturas, ¿vale? Van a las partidas, van a las partidas del proyecto y automáticamente estas facturas que se imputan a nivel proyecto me van a la central, ¿vale? Me van a mi empresa y en mi empresa habrá unos procesos de etiquetado, habrá unos procesos de aceptación de la factura o de no, el seguimiento de los pagos y de los no pagos, de la transferencia de esa factura a la contabilidad, ¿vale? Hay un montón de cosas y todo nace de un proceso que en este caso es muy sencillo, está embebido en el software, no tengo que pensar, ¿vale? Volviendo a los atributos básicos. Cuando a alguien le llega una factura, me da igual en qué obra esté, me da igual si está en una obra en España o en Perú, si mi empresa es la misma, todo el proceso va a ser igual. Y Odey, junto con cualquier software de gestión que implementemos, per se es un sistema. Entonces, cuando me preguntan y me hagan la pregunta, ¿cómo te aseguras de que la empresa recibe todas las facturas que se imputan a nivel proyecto? Porque tengo un sistema. ¿Vale? En este caso, Odey es el sistema. Me llega una factura, la introduzco aquí, ¿vale? La arrastro de forma súper sencilla y con esta información se transfiere directamente a la empresa. ¿Vale? No tengo que pensar, toda mi organización trabaja igual, evito riesgos y tengo la información controlada y en tiempo real. ¿Vale? Y me ahorro un montón de tiempo otra vez. Otro ejemplo. Pongamos por caso que tengo que iniciar una obra o hacer un repaso de unos acabados. Vale, pues dentro de Odey, dentro de la parte de checklist, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, una serie de plantillas de control. En este caso, plantilla de control de calidad de la impermeabilización de un tablero. Por cada vano de puente o por cada forjado o por cada unidad, yo tengo que hacer un control de calidad.
Y ese control de calidad tiene que partir de los mismos parámetros en cualquier obra. Si la obra es muy grande, quizá configure los controles de calidad de la empresa a la obra en concreto. Pero si tengo obras pequeñitas, tengo una empresa de reformas, por ejemplo, pues lo normal es que no me rompa mucho la cabeza y mi proceso de control sea siempre el mismo. Entonces, aquí en Odey, y esto es una novedad que hemos lanzado hace una semana, puedo tener en mi empresa una serie de plantillas, ¿vale? Y en el momento que abro una obra, puedo utilizar las plantillas de mi empresa. De esta manera, todos los proyectos que yo abro dentro de Odey siguen los mismos estándares de calidad. Trayéndolo mucho más a tierra, ¿y cómo es un ejemplo? Pues yo tengo aquí una plantilla, por ejemplo, de impermeabilización de tablero que está en este proyecto. Y esta plantilla tiene 5 puntos de control. Cada vez que yo haga la impermeabilización de un tablero, tengo que comprobar 5 cosas. ¿Vale? Entonces, cada vez que me toque hacer un chequeo, me voy a generar una checklist, ¿vale?, de impermeabilización de tablero. Por ejemplo, esto será la impermeabilización del vano 1, pero podría tener aquí una checklist de cada vano y todas originan del mismo punto, ¿vale? Por eso es un sistema, porque yo he establecido unos parámetros de control y cada vez que se ejecuta un vano tengo esa medición. En este caso no es un sistema rígido porque yo puedo seguir haciendo más vanos sin haber formalizado los procesos de calidad de los anteriores, pero de alguna manera o de otra es un equilibrio bastante bueno que hemos encontrado para llevar productividad, control, compliance, sin obstaculizarnos la producción. Porque, bueno, aquí pues básicamente ya sabemos que si tenemos, si les paramos la producción a la gente de producción, pues ruedan cabezas, ¿no? Entonces, en este caso, pues haciendo y siguiendo con el ejemplo, tendríamos los 5 puntos de control que veíamos antes, pues en su estatus, ¿vale? Y yo para cada vano que audito, voy a tener los PPIs y voy a tenerlos pues aprobados o fallidos, ¿vale? Y en el momento que yo compruebe que esto está todo bien, pues voy a tener esa opción de aprobar. Y una parte muy buena que tenemos dentro de Odey, por ejemplo, es que mantenemos el histórico de todo, ¿vale? Y esto es otro ejemplo de sistema de trabajo, ¿vale?, que en este caso es una checklist orientada a un proceso de calidad, pero lo mismo que tenemos checklist de calidad, podemos tener unas plantillas creadas, por ejemplo, para las rutinas de prevención o una plantilla creada para la parte administrativa o una rutina para revisión de analítica financiera a fin de mes, ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, nosotros dentro de la empresa utilizamos Odey para llevar una serie de procesos básicos de análisis y de analítica mensualmente y semanalmente. Yo creo que como ejemplos puede que tampoco quiero saturar, si quizá podemos en la ronda de preguntas profundizar más, si os parece, porque tampoco quiero aburrir con ejemplos que quizá no sean tan relevantes. O quizá estoy pensando que hay otro ejemplo bastante interesante que puede ser el de las desviaciones de un riesgo, o perdón, en la identificación de un riesgo en obra, ¿vale?, que lo voy a hacer ahora. Y luego pasaríamos ya a las preguntas. Cuando, sobre todo ya quizá en empresas más grandes, cuando estamos hablando de procesos de prevención, ¿qué sucede cuando alguien identifica un riesgo dentro de una obra? Pues tradicionalmente esto lo que se sucede es que se manda un WhatsApp o se llama o en fin, o rara vez se genera un documento, salvo que la obra sea suficientemente grande o con entidad. Sin embargo, nosotros, bueno, tenemos la capacidad de, a través del teléfono móvil, por ejemplo, pues hacer una especie de mini report de lo que ha sucedido. Yo le saco una foto y documento qué es lo que ha sucedido. Y esto automáticamente se convierte en un sistema de reporting, ¿vale?, de generar un informe que en realidad podría hacerlo en un Word o en un Excel, ya, pero ese seguimiento es después mucho más tedioso, ¿vale? Esto es un semirrígido otra vez, ¿no? O sea, yo aquí lo que estoy haciendo es sistematizar en cierta medida, pero no me aseguro que me vaya a suponer un bloqueo para la producción.
Aquí yo he documentado el riesgo, se lo puedo asignar a Jessica, obviamente a Jessica se le notifica, le puedo dar un seguimiento temporal de todo lo que ha ido sucediendo históricamente y me aseguro que a fin de la obra tengo, por ejemplo, un documental, un archivo histórico de todos los riesgos que han ido sucediendo, cuando se han delegado, cuando se han comunicado y cuando se han resuelto. ¿Vale? Y esto al final, por ejemplo, en este caso, desde un punto de vista de prevención, es súper interesante para tener a todo el mundo enterado, ¿no?, en la misma plataforma y sobre todo otra vez que no nos suponga una carga de trabajo excesiva llevar la gestión de esto, ¿vale? No sé hasta aquí si creo que ahora sí que voy a parar con los ejemplos. Eh, Voy a volver a la diapositiva solamente por tener un fondo mientras abrimos el turno de preguntas y os voy a dar pie a las preguntas a partir de ahora. Así que cuando queráis, por favor, y si deseáis, pues podéis hacer preguntas. Y si no, pues cerraríamos la sesión. Bueno, vamos a dar un par de minutillos y si no tenéis preguntas o por lo que sea las queréis formular en privado, pues ahí también tenéis mi dirección de correo pues para vernos en un foro más individual o para lanzarme un email si tenéis dudas o lo que necesitéis. Vale. Nos dice que todo bien. Perfecto. Gracias por el mensaje y un saludo desde el otro lado del océano. Venga, pues muy bien. Un saludo a todos. Gracias por atender. Lo dicho, cualquier duda o cuestión nos escribís o igualmente el webinar va a estar a vuestra disposición en nuestra web, así que os avisaremos cuando eso sea así para que si tenéis interés lo distribuyáis dentro de vuestras respectivas organizaciones. Así que sin más contemplaciones, pues buena tarde y gracias por acudir al seminario. Hasta luego.